Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el precioso y maravilloso mensaje de la justicia por la fe. Estamos ya en el estudio número 26 de esta serie y ahora vamos en esta noche, hacer un breve resumen del nuevo pacto en la experiencia. Ya hemos considerado este asunto del pacto de Dios o el nuevo pacto confirmado por la sangre de Cristo, lo cual necesitamos tener en nuestra experiencia. Y hoy vamos a cerrar esta repetición de este estudio del nuevo pacto. Y queremos recomendar a los hermanos de que es necesario comprender el asunto del antiguo y el nuevo pacto. La palabra de Dios dice de que si nosotros no comprendemos esto, entonces no vamos a poder cumplir los propósitos de Dios. No vamos a poder comprender el mensaje de la justificación por la fe y no vamos a poder vivir en la experiencia el mensaje de la justificación por la fe. Por eso, la clave, el secreto o el punto de partida es comprender el nuevo pacto y el antiguo pacto. En esta oportunidad, entonces, vamos a hacer un breve resumen. Pero primeramente vamos a recordar qué es lo que el Espíritu de Profecía nos dice acerca del pacto de la gracia. Porque ya en estos últimos estudios hemos ya leído en la Biblia y en base a la Biblia hemos estudiado y hemos tratado de comprender bajo la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos la sabiduría de Dios. Vamos a leer en el libro de Fe y Obras, página 98, nos dice: Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados, tal como dice en San Mateo 1, 23, 24, si no me equivoco. Entonces Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado. Ese es el nuevo pacto. En el nuevo pacto está asegurado el perdón de los pecados y cesar de transgredir la ley de Dios, dejar de pecar, liberarse del pecado. Por eso el nuevo pacto fue confirmado con el derramamiento de la sangre de Cristo. La salvación está ya asegurado, es un hecho. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 200, también nos confirma. La ley es completa y plena en el gran plan de salvación. Solamente al ser presentada en la luz que brilla desde el Salvador crucificado y resucitado, esto se puede discernir solo espiritualmente. Y enciende en el corazón del que contempla la fe ardiente la esperanza y el gozo de que Cristo es su justicia. Este gozo es solo para los que aman y guardan las palabras de Jesús, que son las palabras de Dios. Entonces necesitamos, por eso, cuando se estudia el Antiguo y el Nuevo Pacto, se estudia la ley de Dios. Así como hay Antiguo y Nuevo Pacto, también necesitamos diferenciar la ley de los 10 mandamientos, escrita en tablas de piedra, y que es la copia de la ley original del amor. Es la copia del carácter de Dios.
que Dios adaptó, dice, en 10 mandamientos para seres humanos pecadores. ¿Y por qué dio esta ley en el Sinaí? Porque su pueblo, dice, no había entendido el pacto de Dios, la promesa de Dios de salvarle de transgredir la ley de Dios, de liberarle de todo pecado. No había entendido. Por eso Dios adaptó su ley y le mandó para que pueda mostrarle que sigue siendo pecador, que extremadamente es pecaminoso su vida y no puede obedecer la ley de Dios. Entonces la ley muestra el pecado para que ahora pueda ir a Cristo y comprender de que la salvación está en Cristo. Cristo es el que promete la salvación en el nuevo pacto por gracia. Entonces, si nosotros comprendemos que la ley de Dios no podemos obedecer y Dios no dio para obedecer, sino que la obediencia a la ley es cuando uno acepta el nuevo pacto, la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, entonces por fe, ahora Cristo escribe la ley del amor en el corazón, en el nuevo pacto, conforme está registrado en el libro de Hebreos, en el nuevo pacto, y también en 2 Corintios, capítulo 3, 3 al 10. Ahora sí, cuando la ley está escrita en el corazón y el amor de la ley está en el corazón, ahora sí podrá cumplir la ley de Dios. Cuando se entiende esto, dice, entonces se enciende, dice, se enciende en el corazón la luz para tener la esperanza y el gozo de que Cristo es su justicia. Por eso los mensajeros de 1888, 2 años antes, comenzaron a presentar al pueblo adventista el antiguo y el nuevo pacto, de que la ley de Dios solamente era un ayo para llevarnos a Cristo. Y estudiando la ley y los pactos, llegaron a comprender en 1888 el mensaje de la justificación por la fe. Entonces la ley, que es la base del antiguo y el nuevo pacto, enciende la luz de la justificación por la fe. Y entonces, ¿qué es el pacto de la gracia? ¿Qué es el pacto y la gracia? Ya nosotros hemos tratado de comprender que el pacto de Dios comprende 2 aspectos. El pacto es la promesa completa de salvar al hombre, que Dios lo va a cumplir. Y el pacto también de la gracia comprende el hecho, el cumplimiento que Cristo ya cumplió, ya realizó, ya obró la salvación completa para el ser humano. El ser humano no necesita pedir el cumplimiento de la promesa, ya está cumplido, solo necesita apropiarse. Por eso el Espíritu de Profecía dice, en Maravillosa Gracia de Dios 147, el que se une al Señor, unido a Cristo por el pacto de la gracia, un espíritu es con Él. En el pacto de Dios está provisto la unión con Cristo. Porque el pacto es un documento, es un testamento, es una promesa que Dios realiza con el pecador. Y el pecador necesita aceptar por fe. Y cuando acepta por fe la promesa de la salvación, entonces queda unido a Cristo. Ahora sí, entonces, puede empezar a disfrutar del pacto de la gracia. Mensajes Selectos, tomo 1, 248 dice, el ser humano puede alcanzar la perfección del carácter. Esto se convierte en el fundamento mismo del nuevo pacto del Evangelio. Así que entonces,
En el pacto del Evangelio, en el pacto de la gracia, está provisto que el ser humano pecador puede alcanzar la perfección de carácter. No solamente entonces en el pacto está provisto la muerte de Cristo para el perdón de los pecados, para la justificación. También está provisto de que el que aceptó a Cristo puede tener un carácter perfecto. Porque dice, la ley de Jehová es el árbol. El evangelio está constituido por las fragantes flores y los frutos que lleva. Entonces la ley es la base del pacto nuevo y también del antiguo. Y el evangelio, el cumplimiento del pacto, son las fragantes flores y los frutos de la perfección, de la santidad, del amor, del gozo, de la paz, de la temperancia, todos los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5:22. En lugares celestiales, página 36. Todo, dice, lo debemos a la gratuita gracia de Dios en el pacto. En el pacto, dice, la gracia ordenó nuestra adopción en el Salvador. La gracia efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser herederos con Cristo. Así que en el pacto de Dios está provisto la gracia. Por eso se llama el pacto de la gracia, el pacto eterno de Dios. Allí todo ha provisto Dios por gracia. Pero esta gracia, dice, ordenó nuestra adopción. Somos reconciliados, adoptados en la familia de Dios. Somos unidos nuevamente a la familia de Dios, la unión. El pacto nos une con Cristo, con Dios. Nos adopta nuevamente al reino celestial. Y esa gracia del pacto efectuó nuestra redención, o sea, nuestra salvación por medio de Cristo. Y la regeneración. Regeneración, ¿qué quiere decir? Volver a generarnos de nuevo, a crearnos de nuevo y a exaltarnos a la posición de herederos con Cristo, para devolvernos la herencia que Adán y Eva perdieron por causa del pecado, para recuperar el Edén perdido. El Edén recuperado será más hermoso, dice, que el Edén que Adán tenía. Así que en el pacto ya Dios ha prometido y ya Dios ya efectuó ya. Ese es el resumen que en esta noche vamos a estudiar. Que Cristo ya cumplió esa promesa, que el pacto ya es un hecho, ya está realizado ya está completo la salvación del ser humano. Entonces necesitamos nosotros solamente aceptar. Cuando Cristo murió en la cruz, el pacto, la promesa de la salvación ya hecho, ya se firmó, dice, con la sangre de Cristo. Ya es el documento del pacto, ya está firmado, ya está hecho. Es como si un padre bondadoso, amoroso, un padre que es rico en todas las cosas, ha prometido a su hijo, cuando se case, darle pues la herencia. Y para darle la herencia, este padre amoroso construyó un hogar, una vivienda, una casa completo con todo, una casa para vivir, con los dormitorios, la sala, la cocina y todo lo que una familia puede necesitar, con el patio, con los árboles, con las plantas, con todo lo que un hogar puede ser. Así que este padre prometió a su hijo. Pero ahora el padre, ¿qué hizo para cumplir? El padre, para cumplir, contrató al arquitecto, contrató a los maestros,
a los trabajadores y compró los materiales y hizo la construcción. Así que cuando se casó su hijo, le entregó firmado con su sangre, con su sacrificio, aquella promesa de la vivienda. Así que ahora pregunto, ahora sus hijos, ¿qué harán con ese documento que recibieron firmado ya? El documento de la herencia de la vivienda. ¿Qué harán? Sencillamente todos responderían, es un milagro, es un regalo, es un don que reciben. Ahora, ¿qué tendrían que hacer? Lo único que tendrían que hacer es ahora dejar toda su vida atrás y tomar posesión de la vivienda, de la herencia. Tomar posesión y comenzar a vivir en esa vivienda, a disfrutar y comenzar a hacer todo lo que ellos tienen que hacer en esa casa y vivir permanentemente y cuidarlo y disfrutarlo. Eso es lo correcto. Pero también eso es el nuevo pacto de la gracia en la experiencia. Hemos leído ya en el libro de Efesios capítulo 2, 1 al 10. Hemos leído también en Romanos capítulo 6, 1 hasta el 15 hemos leído. Especialmente Romanos 6, 6 y Romanos 6, 14 también. ¿Qué nos dice allí? Que Cristo ya cumplió la promesa de la salvación. Ya vino a este mundo y nació. Nació en carne humana y venció al enemigo en vida. Vivió una vida perfecta con la ley de Dios en el corazón, conforme dice Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado y tu ley está en mis entrañas. Cristo ha provisto una vida perfecta. Así que entonces nosotros podemos recibir esa vida perfecta ya. Ya está construido el carácter. La justicia de Cristo, el manto de la justicia de Cristo, ya está listo, la ropa, podemos decir. Ya murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y también ha provisto, ya ha asegurado de que nuestro viejo hombre, el yo, el egoísmo, también debe morir. Si aceptamos a Cristo, ya está clavado en la cruz. Ya el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Satanás, que es el originador del pecado, que actuaba por medio del viejo hombre, del yo, del egoísmo, ya no puede, porque ahora Cristo ya resucitó y ya nosotros debemos resucitar a vida nueva, un hombre nuevo, hombre espiritual, y Satanás ya no puede actuar por medio del hombre espiritual. Ya se rompió ya el medio por el cual actuaba, ya se anuló al hombre viejo, al yo. Esa es la salvación efectuada, ya es un hecho, ya cumplió Cristo. Y ahora también nosotros podemos ahora recibir la herencia. Cristo nos puede devolver nuestro hogar perdido, porque Adán y Eva eran señores que debían dominar sobre la naturaleza, las plantas, los animales, esta tierra. Cristo nos quiere devolver, ya está, ya rescató al enemigo. Satanás ya no es dueño de este mundo, solamente está hasta mientras nada más que este mundo termine. Ya es nuestro ya. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Necesitamos tomar posesión. No necesitamos mendigar, decir, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, necesito esto. Sino ya la salvación está construido ya está completo. Necesitamos tomar posesión. Ya Cristo murió en la cruz y con su sangre firmó el documento de la liberación del pecado.
y firmó el documento de la herencia y de la salvación. Necesitamos tomar posesión. Ahora leamos en Maravillosa Gracia de Dios 230. Dice, Dios no les pediría que fueran perfectos, si junto con su orden no les concediera toda la perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. Así que Dios no diría ser perfectos, como dice en San Mateo 5:48, porque junto con la orden ha provisto la perfección en Cristo, en el pacto de la gracia. Nosotros necesitamos aceptar y tomar posesión, apropiarnos y comenzar a vivir la perfección. Maravillosa Gracia de Dios 230. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como Él vivió. Entonces, ¿qué es lo que podemos ya comenzar a vivir en esta tierra? Es su perfecta humanidad. La vida que Cristo vivió desde nacimiento hasta su resurrección, hasta su muerte. Nació del Espíritu en carne humana y vivió pues haciendo la voluntad de su Padre, dependiendo de su Padre, no haciendo su voluntad de la carne, sino haciendo la voluntad de Dios. Ese carácter perfecto, esa vida perfecta, ese manto que ha tejido Cristo, nos quiere dar gratuitamente. Esa es la perfección que podemos vivir ya desde el momento que aceptamos a Cristo y recibimos su Espíritu Santo y nacemos a vida nueva por el Espíritu Santo. Maravillosa Gracia de Dios 225. Al conocernos cabalmente a nosotros mismos, y combinando nuestra firme decisión con la gracia de Dios, podemos ser vencedores y llegar a la perfección en todas las cosas sin que nada nos falte. Así que entonces, en el pacto de Dios ya Cristo cumplió, ya está listo. Nosotros necesitamos apropiarnos, así como Pablo dice, en Cristo somos más que vencedores. Y podemos llegar a la perfección en todas las cosas. En ese mismo libro, página 230, Maravillosa Gracia de Dios. La perfección del carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros. Si dependemos constantemente de los méritos de nuestro Salvador y seguimos sus pisadas, seremos como Él, puros e incontaminados en carácter. Entonces, la realidad, la vivencia, la práctica, la experiencia, podemos tenerlo ya, aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal y dependiendo constantemente de Él. Unido a Cristo, podemos tener ese carácter de Cristo, podemos ser santos, justos, perfectos en Cristo. Pero si nos falta la fe, si somos incrédulos, si nos rebelamos, si nos separamos de Cristo, así como Aarón, Moisés se separaron de Cristo, se rebelaron y dependieron solamente de ellos, fracasaron. Así podemos nosotros fracasar también y humanamente podemos seguir siendo pecadores. Entonces la perfección de la experiencia de la justicia de Cristo está en Cristo. Alza tus ojos, 34. No solamente revelaremos que amamos a Dios, sino que en armonía con su carácter santo viviremos vidas puras y perfectas. Debemos vivir la perfección, puesto que al contemplar a Jesús, vemos en Él la encarnación de la perfección. Así que la promesa ya está cumplido. Debemos vivir, dice. No dice podremos vivir o algún día se cumplirá la promesa, no. Ya no es una promesa, es un hecho en el pacto de la gracia. Debemos vivir la perfección en Cristo, dependiendo de Él. Si tenemos, dice, el amor
de Dios. Maravillosa gracia de Dios, 150. En el ser humano, dice, no debe haber de nuestra parte retención, ni de nuestro servicio, ni de nuestros medios, si hemos de cumplir plenamente nuestro pacto con Dios. Habíamos dicho que el pacto de Dios es condicional. No es así nomás, sino es condicional. Porque si no cumplimos la condición, el pacto se anula. No nos sirve de nada. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto del padre que le da de gracia un regalo de una casa, de una vivienda, de una propiedad a su hijo, ¿cuál es la condición? La condición es que el hijo tiene que aceptar y creer, tiene que recibir el documento y tiene que vivir, tiene que posesionarse, porque si no vive, de nada le sirve. Así es en este pacto de la salvación. No debe haber retención, o sea, no debemos reservarnos nada. Debemos entregar nuestra vida a Cristo completamente, lo que somos y lo que tenemos. Y nuestra vida debe estar al servicio de Cristo. Debemos trabajar en el trabajo de Cristo, en el negocio de Cristo, ya no en el trabajo, en el negocio de este mundo. Nuestros medios, todo lo que tenemos que entregarlo, llevarlo allí. Para la salvación de otras almas con las riquezas de injusticia que dice Lucas capítulo 16. Así que debemos cumplir, dice, plenamente nuestro pacto con Dios. Así se cumple el pacto de Dios de la salvación en el creyente. Entonces, brevemente, recordemos, repasemos lo que hemos estudiado en estos últimos estudios acerca del pacto de la gracia en la experiencia. El creyente tiene que comprender plenamente, habíamos dicho, porque el pacto de la gracia asegura nuestra salvación. El pacto de Dios, entonces, es una promesa condicional. Dios en su pacto confía en nosotros y por eso nos promete la salvación, rescatarnos completamente del pecado y devolvernos toda la posición original que Adán y Eva tenían. Prometió que realizaría por el hombre y que nos daría todo lo que Él ha prometido. Y nosotros necesitamos creer, aceptar y decir amén. No debemos, como los israelitas, a ese pacto, a esa promesa, decir, Señor, nosotros también vamos a obedecer, nosotros vamos a hacer algo. No, porque eso malogra el pacto de Dios y lo convierte en el antiguo pacto. En el pacto de Dios, no solamente que Dios confía en nosotros, que nos puede restaurar, sino que también nos va a dar una responsabilidad. La responsabilidad es apropiarnos de la salvación que ha realizado ya Cristo en la cruz, con su vida, con su resurrección y con su intercesión. Necesitamos apropiarnos, necesitamos aplicar a nuestra vida, necesitamos posesionarnos, necesitamos experimentar y gozarnos y alegrarnos y vivir en paz. Porque ya Cristo ha hecho ya realidad esa promesa. Ya Él lo realizó por nosotros y solamente nosotros necesitamos aceptar. Hay 3 promesas en el pacto de Dios. La limpieza ya está efectuado porque Cristo derramó su sangre y nosotros podemos ya ser limpiados en la sangre de Cristo del nuevo pacto. En el nuevo pacto también ya está provisto el conocimiento de Dios.
si nos unimos a Cristo, si la ley es escrita en el corazón, si Cristo vive en el corazón, vamos a conocer a Cristo. Vamos a tener la mente de Cristo para conocer el carácter de Cristo. Y contemplando y conociendo a Él, nosotros también seremos igual que Él, reflejaremos el carácter de Cristo. Y en el pacto también está prometido una vida nueva y tener el poder del Espíritu Santo para vencer al pecado, a Satanás, y para vencer también a la carne, al yo, y tener la victoria sobre el pecado. La gracia es algo que Dios nos da, algo que desea darnos y algo que ha hecho por nosotros. La gracia es lo que Dios nos da sin que nosotros le pidamos y sin que merezcamos. Si aceptamos entonces el pacto de la promesa de Dios de la salvación, entonces asumimos un compromiso y nos unimos a Cristo y tendremos el derecho de poseer, el derecho de tenerlo, el derecho de vivirlo y el derecho de disfrutar esa vida eterna eternamente. No es necesario que nosotros podamos seguir en la incredulidad, porque el pacto de Dios, ¿por qué es necesario el pacto? El pacto es la terapia, dice, es la medicina para curar nuestra incredulidad. Para que nosotros ahora tengamos la herencia bajo el pacto de la gracia. Para que tengamos una vida con Cristo en el pacto de la gracia. De tal manera que nosotros ya no necesitamos ser mendigos, sino tener el derecho. El pacto se puede anular. Habíamos estudiado cómo se anula la promesa, el pacto de la salvación. ¿Cómo podemos perder la herencia que ya está construido? ¿Cómo podemos perder ese carácter que Cristo ha construido ya para nosotros? ¿Y cómo podemos perder esa vida nueva y la muerte al yo, al pecado? Ya está hecho ya. Hay tres formas de perder. Primero dice, si no esperamos pacientemente que Dios cumpla en nosotros esa vida perfecta, esa salvación, podemos fracasar como Abraham. A Abraham en el pacto Dios le prometió dar un heredero, dar hijos como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Pero Abraham esperó hasta 99 años y no se cumplió la promesa. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham dudó y confió en la carne, confió en su esposa, se confió en sí mismo y confió en Agar y fracasó. Pero por el fracaso aprendió a confiar en el nuevo pacto. Entonces, ¿por qué Dios permitió el antiguo pacto? Es para que podamos fracasar. Si empezamos con el antiguo pacto, vamos a fracasar. Dura cosa es, dice, dar goces contra el aguijón, contra la ley. Y si fracasamos, podemos volver a Dios. Así que entonces, el perder la paciencia y no esperar que Dios cumpla en nosotros, nos puede hacer fracasar y puede anular el pacto de la gracia. Lo segundo, la falta de fe, la incredulidad, la rebelión, el caer en pecado, en la tentación, no puede anular el pacto de la gracia. Así como aconteció, como dijimos, con Aarón y Moisés. Ellos se rebelaron contra Dios. Cuando Dios le dijo que hablaran a la roca, ellos golpearon a la roca.
incredulidad, falta de fe, y pecaron contra Dios, se separaron de Dios y perdieron el derecho de entrar en la tierra terrenal de la tierra de Canaán. Así también nosotros podemos perder. Lo tercero, Romanos capítulo 4 nos habla de eso. Cuando actuamos con nuestra fuerza natural, independiente de Dios, para cumplir lo que dice la palabra de Dios, también podemos perder y anular el pacto de Dios. Así que entonces ya estamos prevenidos para no fracasar como el antiguo Israel, para no fracasar como los judíos, que al autor, al dueño del pacto, lo crucificaron. Al autor, al dueño de la ley, lo crucificaron. Y nosotros también hemos leído en Romanos capítulo 6, el verso 6, si nosotros, dice, caemos otra vez en el pecado, confiando en nosotros, crucificaremos de nuevo al Hijo de Dios. Así que el pacto de Dios es un hecho, ya está cumplido. ¿Qué es lo que ya Cristo cumplió, que nosotros no queremos aceptar? Cristo ya murió en lugar nuestro y nosotros tenemos ya derecho del perdón y tenemos derecho de que el viejo hombre ya debe morir con Cristo y ya debe estar anulado, eliminado el medio por el cual Satanás nos hacía pecar al cuerpo de pecado. También el pacto ya se cumplió. Cristo ya resucitó para nuestra justificación, dice. Y nosotros ya está asegurado la resurrección a la vida nueva. Solamente necesitamos aceptar a Cristo y el viejo hombre que debe morir en el pacto del bautismo, resucitaremos a vida nueva, un hombre nuevo. También Cristo ya vivió 33 años de vida sin pecado, construyó un carácter, una justicia perfecta. Está a nuestra disposición. Si como el hijo pródigo renunciamos al pecado, renunciamos a los trabajos de este mundo, de cuidar cerdos, chanchos de este mundo, el trabajo de este mundo, el ejercer nuestra profesión, nuestro título, nuestros negocios, nuestros trabajos, el trabajar honestamente, como trabajaba el hijo pródigo cuidando cerdos honestamente, tenemos que renunciar y volver. Y cuando volvemos y llegamos y nos unimos a Cristo, a nuestro Padre eterno, recibiremos el manto de la justicia de Cristo. El hijo pródigo fue vestido, dice, con el nuevo vestido. Tuvo que quitarse los harapos de su justicia propia. Así que eso también ya está provisto ya. No necesitamos rechazar, porque en el libro de Hebreos, capítulo 10, hemos leído, en el capítulo 10, el verso 29, si nosotros dice, despreciamos, rechazamos y no aceptamos ese manto de la justicia de Cristo, del carácter de Cristo, entonces pisoteamos, dice al Hijo de Dios, hacemos inmunda la sangre de Cristo del nuevo pacto y crucificamos de nuevo a Cristo y nos volvemos, dice, enemigos de la cruz de Cristo. También en la muerte de Cristo, Cristo resucitó y ascendió al cielo, dice, para ser nuestro abogado, nuestro intercesor y hacer la expiación, la limpieza, la purificación del santuario celestial. Y también eso ya está cumplido. Cristo ya es intercesor, está purificando el santuario celestial. Nosotros necesitamos por fe entrar al santuario celestial. Y también, en quinto lugar,
Cristo ya cumplió en mandar al Consolador, la lluvia temprana, el Espíritu Santo. Y los discípulos recibieron el Espíritu Santo y nacieron a una vida nueva y con poder en una vida santificada, llevaron el Evangelio de las buenas nuevas del nuevo pacto a todo el mundo. Para nosotros también ese Consolador ya está derramado y podemos nacer a vida nueva y vivir una vida de santidad. También, en sexto lugar, el pecado ha sido vencido. Satanás ha sido vencido ya. Esa promesa ya está registrada en Hebreos capítulo 10, el verso 13 y 14. ¿Qué dice? He aquí en adelante, dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que el enemigo, el autor del pecado, ya está vencido, está puesto en el estrado de nuestros pies y de Cristo. Si Cristo vive en nosotros. Y por esa ofrenda que ya ha sido sacrificado Cristo en la cruz, ya ha sido dispuesto, dice, el hecho de ser perfectos para siempre a los santificados. Y una séptima provisión ya cumplida en el pacto de Dios, dice el amo, el rey, Cristo ya debe ocupar el trono de nuestro corazón y debe ser expulsado, dice, el amo antiguo, Satanás, que nos llevaba al pecado, que lo esclavizaba al yo, al egoísta, al amor del yo. Ahora ya está expulsado. Cristo debe reinar en nuestro corazón. La ley debe estar establecido, escrito en el corazón. El amor debe estar en el corazón. Entonces, ya debemos vivir, dice, en el reino de la gracia. Cristo cuando vino a esta tierra, ¿qué dijo? ¿Cuál fue el mensaje que dio a los discípulos cuando los mandó de dos en dos? Vayan ustedes y dijo, el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios empieza en el corazón. El problema de nosotros es la incredulidad. Eso es lo que habíamos estudiado ya. ¿Y cómo podemos resumir la incredulidad? A la incredulidad podemos resumir en 4 aspectos, aún hasta en 5. Primero, el ser humano sí cree que Cristo murió. Todo el mundo religioso cree que Cristo murió en una Pascua hace 2000 años atrás. Y todo el mundo que cree que creyendo en ese Cristo muerto, ya tiene la salvación. No es así. Pero el problema es que el ser humano no cree que cuando Cristo murió en la cruz, su viejo hombre también ya está condenado a la muerte. Ya nosotros simbólicamente como señal hemos muerto con Cristo en la cruz. Y ahora si aceptamos a Cristo, nuestro viejo hombre debe ser clavado en la cruz. Debemos morir al egoísmo que hemos estudiado ya mucho tiempo. Pero no creemos en eso. No queremos entregar nuestro viejo hombre, nuestro yo. Amamos a nuestro yo, porque nuestro yo nos lleva a amar las cosas de este mundo. Y el que ama las cosas de este mundo, el que ama su trabajo, su casa, su ciudad, su familia, sus amigos, el que ama pues las cosas de este mundo, la ciencia, los aparatos de este mundo, el que ama la alimentación de este mundo, la educación de este mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces no creemos que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo y podemos ahora vivir libres del pecado, porque Satanás actúa por medio del yo. El yo debe quedar inutilizado, eliminado.
si es que aceptamos la muerte de Cristo. Pero como no creemos que nosotros hemos muerto con Cristo, entonces nuestro viejo hombre va a seguir viviendo y vamos a seguir sirviendo a este mundo. En segundo lugar, creemos que Cristo resucitó aquella mañana de la resurrección. Aunque los discípulos no creían, pero nosotros sí creemos que resucitó Cristo. Pero no creemos que nosotros, al aceptar esa resurrección, resucitamos a vida nueva. Nacemos a vida nueva. Nosotros no creemos como Nicodemo, que le dijo Jesús, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no ha creído. Nicodemo tuvo que analizar, investigar, estudiar hasta comprender 3 años. Y cuando vio a Cristo en la cruz en el Monte Calvario, aceptó a Cristo y entendió el nuevo nacimiento. Nosotros necesitamos así, en esta cuarentena, en estos 3 meses ya, y todavía tenemos otros 3 meses para poder estudiar como Nicodemo, para comprender que en nuestro corazón debe levantarse la cruz, debe levantarse el Calvario en nuestro corazón, para que nuestro yo sea crucificado y Cristo pueda reinar en nuestro corazón y podamos comenzar a vivir la vida nueva, una vida de justicia. No creemos en eso, pero necesitamos estudiar para creer. Por eso estamos estudiando. Ya hemos estudiado 37 estudios del Antiguo y el Nuevo Pacto. Ahora estamos en el estudio número 26 de la justificación por la fe. Aún no estamos ni siquiera en el 10%, pero necesitamos seguir estudiando. Dios es misericordioso. Dios es el dueño del tiempo. Aún está utilizando a los gobernantes del mundo para darnos una pequeña vacación de las cosas de este mundo, del trabajo de este mundo, de la esclavitud de este mundo. Necesitamos agradecer a Dios todos los días por estas leyes que nos han encerrado en nuestra casa. Es para nuestro bien. Tercero, creemos que Cristo nació en este mundo en carne humana de María, una mujer, dice, santa, justa, pero vivía en carne humana. Creemos que nació Cristo. Vivió su infancia, su juventud, y vivió también su ministerio, y vivió sin pecado. No cedió a la tentación, fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Dice, creemos en esa vida de Cristo, pero no creemos que Cristo ha construido un carácter perfecto, que Cristo ha provisto un manto de su justicia y que nosotros, al creer en la muerte de Cristo, al creer en la resurrección de Cristo y al creer en la vida de Cristo, tenemos derecho a renunciar a nuestra justicia propia, a ese vestido sucio, haraposo que tenemos del mundo. ¿Cuál es ese vestido? Eso es lo que nosotros nos hemos educado en los buenos modales, en obedecer las buenas leyes, en obedecer la religión, la Biblia, la ley de Cristo, la justicia propia. De nada no nos sirve. Tenemos que renunciar para poder colocarnos, para que Cristo nos coloque ese manto de su justicia. Podemos vivir un carácter perfecto, sin pecado, como Cristo en este mundo. No creemos en eso. Necesitamos creer y aceptar. Cuarto, creemos que Cristo derramó su sangre en la cruz del nuevo pacto. Pero no creemos que esa sangre nos puede lavar, nos puede limpiar, nos puede purificar y nos puede dar vida. Así como nuestra sangre que corre por nuestras vidas nos da vida. Si tenemos una sangre contaminada, una sangre sucia,
Hasta el coronavirus nos podrá matar. Si tenemos una sangre contaminada, sucia, podemos enfermarnos con cáncer. Pero nosotros no creemos que Cristo ha provisto su sangre. Debemos comer su carne y beber su sangre, que es su justicia, para que nuestra vida sea limpiado y podamos tener una vida limpia, una vida santa, una vida consagrada, una vida de justicia, una vida con poder. Eso es lo que nos falta creer. Y por último, creemos en el nuevo pacto, pero no creemos que ese nuevo pacto ya Cristo ya cumplió. Nosotros creemos en la promesa nomás, pero no creemos que ya Cristo lo realizó, ya lo hizo, ya cumplió. Nosotros necesitamos solamente aceptar, apropiarnos por fe y vivir en la experiencia por fe una vida gloriosa. Habíamos puesto algunos ejemplos, aunque los ejemplos no son perfectos. ¿Ya? Habíamos puesto el ejemplo de que nosotros somos los seres humanos de Apocalipsis 3, 14 al 18. El testigo fiel, ¿qué nos dice? Somos, dice, miserables, somos pobres, somos ciegos, somos desnudos. ¿Ah? Estamos viviendo en una extrema pobreza espiritual. No solamente pobreza espiritual, aún en estos días de cuarentena hemos llegado a vivir en una pobreza también material. Nuestro dinero no nos sirve, nuestra profesión, nuestro título no nos sirve, nuestra casa no nos sirve, nada no nos sirve. Estamos en la extrema pobreza. Si así estamos en la extrema pobreza, si un amigo nuestro se entera de nuestra condición y nosotros le hemos comunicado nuestra pobreza, entonces se compadece y nos llama y nos da una promesa. Nos dice, de aquí a 3 días o 5 días, voy a depositar en tu cuenta tu nombre por el Banco de la Nación, te voy a mandar, nos dice, 1,000 soles de gracia o $1,000 de gracia. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Nosotros nos alegraríamos y aceptaríamos, creeríamos que nos va a mandar porque es un amigo que lo conocemos, que es fiel, que él cumple. Eso es aceptar el pacto de la gracia. Pero el pacto de la gracia no solo es ilusionarse y aceptar que nos va a mandar $1,000, 1,000 soles para poder solucionar todavía esta cuarentena que va a durar. Así habíamos comparado. Pero por lo menos cuando creemos y aceptamos nos gozamos, pero el gozo no es completo. Pero cuando pasó los 3 o 5 días y nuevamente nos llama y nos dice, ya los 1,000 soles o $1,000 ya está depositado en tu cuenta a tu nombre. Entonces, al escuchar esa buena noticia, la buena nueva del Evangelio, ¿qué haremos? Entonces nos alegraremos y nos gozaremos. Inmediatamente, sin perder tiempo, iremos al banco, no a mendigar. No estaremos en la puerta del banco esperando y llorando y pidiendo, Señor, por favor, dame $1,000 o 1,000 soles. No, sino iremos con derecho. La justicia que Cristo ha provisto nos dará derecho a cobrar en el banco. Nos presentaremos y cobraremos. ¿Y qué haremos con ese dinero? Los disfrutaremos. Con ese dinero comeremos cosas buenas. Nos vestiremos si es que nuestro vestir se ha acabado. Tendremos protección, tendremos seguridad.
y podremos vivir feliz, cambiando nuestra miseria, nuestra pobreza, ahora en una vida correcta, en una vida buena. Eso es justificación por la fe. Eso es aceptar la promesa del nuevo pacto, que Cristo ya murió, que Cristo ya vivió, ya resucitó, está intercediendo. ¿Qué necesitamos? Ya está depositado a nuestra cuenta, ya el documento está firmado con su sangre en la cruz de nuestra libertad y necesitamos posesionarnos del perdón, de la justificación, del nuevo nacimiento, de la muerte a nuestro viejo hombre para no pecar más. Y necesitamos ahora ya disfrutar. Por eso dice Romanos 5, justificados, pues para con Dios tenemos paz. O la ley de Dios ya hemos recibido en el corazón. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Tenemos el amor de la ley en el corazón. Debemos tener paz. Bienaventurados, dice felices. Ya necesitamos vivir felices. Pero el problema es que nosotros seguimos siendo incrédulos. Nosotros creemos en la filosofía, en la psicología, en la educación de este mundo, en la economía de este mundo. Pensamos que vamos a mejorar confiando en nuestra suficiencia propia. No vamos a mejorar ni con la religión. Necesitamos aceptar el maravilloso y precioso y poderoso mensaje de las buenas nuevas del nuevo pacto y de la justificación por la fe. Así que ya es un hecho, dice, el nuevo pacto nosotros podemos entrar en comunión con Dios, podemos unirnos a Dios, podemos tener vida nueva, perdón, podemos limpiarnos con la sangre de Cristo, podemos nutrirnos con la sangre de Cristo. Y ninguna enfermedad física, espiritual no tendrá poder sobre nosotros si tenemos una sangre limpia de Cristo. Necesitamos aceptar y recibir la lluvia temprana que es el Consolador para nacer a vida nueva y vivir como justos por fe. Necesitamos ya aceptar esa adopción. Necesitamos ser injertados en la vid, adoptados en la familia del Rey. Necesitamos comer la comida espiritual y la comida material en la mesa del Rey con Cristo, con el Rey, que es la Reforma por Salud. Necesitamos también ya estrenar el vestido de la justicia de Cristo, un carácter perfecto. Y necesitamos ya confiar, encomendar nuestra vida, que si encomendamos nuestra vida, Él cuidará de nuestra vida, de todas las crisis, de todas las angustias que vendrán sobre este mundo. Y Él hará sus obras en nosotros. Y Él proveerá, dice, todo lo que necesitamos en este tiempo. Unido a Cristo, conoceremos ahora la ley de Dios espiritualmente. Conoceremos el carácter de Cristo. Conoceremos a Dios. Y San Juan 17:3 que dice, eso es vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo quien ha enviado. Y conociendo a Cristo, ese conocimiento dice que hará. Ese conocimiento nos llenará nuestra vida. Daniel 12:3 dice, los entendidos entenderán. En el verso 10 dice, serán limpiados y emblanquecidos. Y ese conocimiento de Dios tendremos que impartir al mundo. Ese conocimiento, dice Habacuc 2:14, llenará toda la tierra como las aguas cubren la mar. Así podremos nosotros cumplir Apocalipsis 18 en Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Entonces se cumplirá lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Podremos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora ya no somos miserables, ahora tenemos la victoria por medio de Cristo. Ya nosotros hemos vencido al pecado y estamos venciendo y venceremos hasta que el tiempo de gracia termine.
Por eso Pablo, en su experiencia, nos dejó el ejemplo. Pablo que dijo, por recibir la justicia de Cristo, lo tengo por pérdida, dice, todas las cosas de este mundo, aún mi vida mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros necesitamos pasar esa experiencia. Y después de ser justificado, Pablo dijo, por el eminente conocimiento de Cristo, renuncio a todo. Vamos a conocer a Cristo y ese conocimiento y ese carácter de Cristo va a iluminar el mundo. Así que esa es la experiencia del nuevo pacto. Y si hemos entendido el nuevo pacto y el antiguo pacto, ahora ya tenemos base, ya tenemos el cimiento. Ya podremos ser iluminados con la justificación por la fe. Podremos comprender y nos gozaremos y ahora podremos experimentar la justificación por la fe. Que Dios bendiga su palabra en esta oportunidad y será hasta el día de mañana. Gracias por vuestra atención. Amén.